Los ladrones les robaron todo, pero cuando vieron lo que llevaban en la mochila, se echaron a llorar. El frío de la madrugada se arrastraba entre las calles empedradas de Yacuruma, un poblado enclavado en las alturas de Ayacucho. Las chimeneas ya exhalaban humo desde los tejados de barro, mientras el cielo se teñía lentamente de azul ceniza. En una vieja casa de adobe, el curtidor Mauro Sayago lavaba sus manos con agua helada que parecía morderle la piel. A su alrededor, los cueros de llama colgaban sobre alambres oxidados, soltando un aroma áspero, mezcla de grasa, sal y paciencia. Se secó las manos en su delantal y se asomó al cuarto donde dormían los niños. Lisandro y Dariel compartían una cama de madera gruesa, cubierta por mantas de alpaca y una frazada que alguna vez fue roja. El menor dormía enroscado como un cuy asustado. El mayor de espaldas murmuraba algo entre sueños. Los miró por un instante. En su pecho, un nudo invisible se apretaba cada mañana desde que Tarsila, su esposa, había muerto en el accidente del bus que volcó en la ruta de Guanta. 10 años ya, y aún la casa parecía incompleta. Es hora, murmuró como si alguien más pudiera oírlo. Preparó un poco de café con cebada tostada y pan seco. No había más. Su trabajo como curtidor no rendía tanto como antes. Las grandes curtiembres en Lima habían reducido los pedidos, pero él no podía dejarlo. La curtiembre había sido de su padre y antes de él de su abuelo. No se trataba solo de cuero, se trataba de sangre. Cuando los niños despertaron, Lisandro se sentó con dificultad. Sus párpados estaban hinchados y una sombra púrpura se extendía bajo sus ojos. ¿Dormiste bien?, preguntó el hombre, aunque ya conocía la respuesta. Me duele la cabeza otra vez, dijo el niño llevándose las manos a las sienes. Dariel, más serio, le alcanzó el vaso de agua tibia que tenían siempre junto a la cama. No le digas nada a la tía Belmira, se va a preocupar, añadió el mayor, como si con eso bastara para calmar la situación. El curtidor cerró los ojos un momento. El dolor en el rostro de su hijo no era nuevo. Desde hacía semanas el niño se quejaba cada vez con más frecuencia. Al principio lo atribuyó al cambio de clima, luego al cansancio, pero ahora el dolor no desaparecía, incluso cuando no hacía esfuerzo alguno. Después del desayuno, los llevó a casa de su hermana. Belmira vivía 3 calles más arriba, cerca del molino abandonado. Era una mujer robusta, de mirada afilada y carácter firme. Nunca se casó y desde la muerte de Tarsila ayudaba como podía. ¿Otra vez a la curtiembre?, preguntó cuando los vio llegar. Asunto urgente con unos pedidos de Huancavelica, dijo sin mirarla a los ojos. No me mientas. Sé que estás preocupado. El chico no está bien. Hoy lo llevo al puesto de salud. Prometo que no dejaré que esto empeore. Ella asintió y mientras entraban besó la frente de Lisandro con ternura. Ya en la posta médica del pueblo, una construcción rectangular con paredes pintadas de verde deslavado los recibió un joven médico recién llegado, el doctor Vázquez. Se notaba que no llevaba mucho en Yacuruma. Sus zapatos aún brillaban y el acento costeño contrastaba con las voces lentas de los serranos. Es común que los niños se quejen por dolores de cabeza en esta altura, dijo el médico, revisando al pequeño sin mucha preocupación. Pero él no duerme, vomita. Dice que todo le da vueltas, respondió el curtidor con los puños apretados. Podría ser una migraña o una infección sinusal. Le recetaré algo suave. Si no mejora en unos días, me avisa. El hombre tomó la receta sin responder. Afuera, el sol caía con fuerza sobre los cerros. El viento traía el olor de las hierbas secas y el canto de una quena lejana. Esa noche, Lisandro despertó con un grito ahogado. Su hermano saltó de la cama y Mauro llegó enseguida. El niño se retorcía con las manos aferradas a la cabeza. Me duele mucho. Soy Saba. Lo cargó sin pensarlo y corrió por las calles de piedra hasta la casa de Belmira. La mujer salió con una manta y se unió a ellos sin hacer preguntas. Juntos tomaron el último carro que salía hacia la ciudad de Huamanga, un camión destartalado que llevaba papas y sacos de maíz.
En el hospital regional la espera fue eterna. Las paredes olían a lejía y humedad. Los pasillos estaban llenos de mujeres con niños dormidos en su regazo, de ancianos tosiendo y de hombres cabizajos. El doctor que los atendió esta vez era un hombre de más edad, con ojeras pronunciadas y voz suave. Examinó a Lisandro con atención, leyó los informes de la posta rural y pidió exámenes urgentes. Necesitamos una tomografía. Puede que haya algo más allá de una simple infección. La palabra tomografía le sonó como un idioma extranjero. Nunca había oído hablar de eso. El costo era alto y tendría que esperar un turno para el día siguiente. Mauro se quedó en el hospital durmiendo en una silla de plástico junto a sus hijos. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando se levantó y caminó hasta la pequeña capilla dentro del hospital. Estaba vacía con una cruz de madera tallada sobre el altar. No rezaba desde el entierro de Tarsila, pero esa noche lo hizo. No pidió milagros, solo fuerza para soportar. Al amanecer, los exámenes fueron realizados. El técnico, un joven que apenas hablaba, solo le indicó que esperara. El hombre pasó las siguientes horas en la sala de espera, sintiendo que cada segundo se alargaba como un siglo. Finalmente, el doctor apareció serio y silencioso, lo hizo pasar a su música consultorio. Don Sayago, lo que su hijo tiene no es algo menor, dijo. Y en su voz no había espacio para esperanzas vacías. El curtidor apretó los dientes. Lisandro tiene un tumor del tamaño de una nuez ubicado en el hemisferio izquierdo del cerebro. Sintió como el suelo parecía hundirse bajo sus pies. No dijo nada, solo miró el papel que le mostraban, sin entender realmente las sombras grises que allí se dibujaban. Hay que operarlo y pronto, pero aquí no tenemos el equipo. Podría intentar en Lima, pero el camino es largo. Hay una posibilidad. Un colega mío en Guatemala, en una fundación estadounidense, ¿podría ayudar? ¿Guatemala?, preguntó apenas audible. Sí, él trabaja con casos urgentes, pero necesita una carta de recomendación médica y autorización de la embajada. Es difícil, pero no imposible. Se quedó en silencio, recordando las manos de su padre cuando curtía el cuero, el olor del hogar, los ojos de su esposa en la mañana de su muerte. Tenía que salvar a su hijo, aunque fuera al fin del mundo. El sol apenas había trepado los tejados cuando Mauro salió del hospital cargando a Lisandro en brazos. El niño dormía profundamente agotado por tantos estudios y las largas horas de espera. Dariel caminaba detrás sin hablar con una bolsa de tela donde guardaban la manta, una botella de agua y los restos de pan de la noche anterior. Belmira los esperaba en el paradero con los ojos hinchados de no dormir. No hizo preguntas, les entregó una taza de infusión caliente y los ayudó a subir al carro que los llevaría de vuelta al pueblo. El camino serpenteaba entre los cerros, dejando a la vista los abismos profundos, donde el viento rugía como animal herido. En su interior, el curtidor no dejaba de recordar las palabras del doctor. Tumor, hemisferio izquierdo, intervención urgente. Nunca en su vida había sentido un miedo tan pesado. No miedo a la muerte, sino a perder parte de lo que le quedaba de Tarsila. Cuando llegaron a casa, los niños se echaron sobre el colchón sin fuerzas. Mauro se encerró en el pequeño taller donde curaba cueros desde hacía más de 20 años. Sentado en una banqueta, miró las herramientas. Cuchillas, recipientes de cal, baldes con agua salada. Por primera vez todo aquello le pareció ajeno. Su mundo se había quebrado en un instante. No tenía dinero. No conocía Guatemala y ni siquiera sabía cómo tramitar un permiso para salir del país. Solo tenía a sus hijos, una casa vieja y una deuda que crecía en silencio con cada minuto que pasaba sin actuar. Durante el almuerzo, Belmira le habló sin rodeos. Tienes que moverte, Mauro. No puedes quedarte esperando a que alguien venga a ayudarte. Vende la casa, vende los cueros, véndelo todo si hace falta, dijo mientras servía una sopa rala. Lo haré, pero no alcanza. El médico habló de permisos, cartas de embajada. Es más complicado de lo que imaginaba, respondió sin levantar la mirada del plato.
Conozco a alguien, a don Aurelio, el notario. Tal vez él sepa cómo hacer las gestiones. Yo puedo cuidar a los niños. Ve ahora mismo, insistió ella con firmeza. Así lo hizo. Caminó hasta la plaza del pueblo, donde las palomas revoloteaban en torno a la iglesia y los perros dormían bajo los portales. Don Aurelio era un hombre enjuto, con voz de aguardiente y sombrero de lana. Lo recibió con amabilidad, pero sus palabras fueron tan frías como el viento que bajaba de los cerros. Un permiso internacional no es asunto simples, más si es para entrar a un hospital extranjero. Se necesita una carta médica certificada, documentos de identidad, traducción notarial y una recomendación consular. Y aún así no es seguro, explicó acariciando su bigote fino. Tengo la carta del doctor. Él mencionó un contacto en Guatemala, dijo el curtidor entregando los papeles que había guardado como si fueran un tesoro. Gabriel Núñez, lo conozco de nombre. Está en la embajada en Lima. Podría hacer algo, pero necesitas dinero, mucho. Sellos, pagos especiales. ¿Cuánto tienes?, preguntó el notario. Nada, apenas pan para mañana. Don Aurelio lo miró en silencio durante un largo momento. Luego tomó un lápiz y anotó un número en un pedazo de papel. Este es el contacto de la curtiembre, Los Tres Ríos en Huancayo. Tal vez te compren todo tu stock. Si vendes los cueros más la casa y pides prestado, quizá puedas juntar lo necesario. No pierdas tiempo, dijo al entregarle el papel. Esa noche Mauro no durmió, recorrió cada rincón de la casa, tocó las paredes agrietadas, los marcos de las puertas, las losas del piso. Cada espacio contenía recuerdos de Tarsila, su voz llenando la cocina, las risas de los niños, las mañanas de domingo con música en la radio. Venderla sería como renunciar a su pasado, pero no podía aferrarse a ladrillos si eso significaba perder a Lisandro. Al amanecer tomó una decisión. Fue al taller y comenzó a envolver los cueros en costales de yute. Separó los de mejor calidad, los curtidos con flor de nogal, los de llama blanca, los que aún conservaban el brillo. Llamó a un primo lejano que vivía en Huancayo y le pidió que hiciera el contacto con la curtiembre. Vendió también sus herramientas, el banco de trabajo, las balanzas. En pocos días consiguió reunir una suma modesta. Belmira habló con una amiga de infancia que prestaba dinero a cambio de garantías simples. Ella aceptó darle un préstamo grande a cambio del título de propiedad de la casa. Mauro aceptó sin dudarlo. Usaría el dinero para el viaje y la venta de la casa cubriría la deuda cuando todo terminara. Todo era un riesgo, pero no había tiempo para temores. En el hospital de Huamanga, el doctor Vázquez entregó la carta necesaria. Mauro la protegió como si fuera una reliquia. El contacto en Guatemala, el doctor Elías Cruz, respondió por correo postal, confirmando que podía recibir al niño bajo una petición humanitaria siempre que llegaran en menos de 3 semanas. Cada segundo contaba. ¿Y el viaje?, preguntó Belmira cuando le contó todo. No puedo pagar avión. Apenas tengo lo justo para llegar a la costa y de ahí subir por mar hasta Honduras. De allí a Guatemala entré en obús. Es la única forma, respondió con la voz áspera por el cansancio. ¿Y los niños? ¿Viajarás con ellos? No los voy a dejar. Si no están conmigo, no me dejan cruzar con el permiso médico. Además, no puedo separarlos. Tarsila me mataría desde el cielo. Una tarde de cielo plomizo se despidió del pueblo. Subió a un bus oxidado que descendía hacia la costa con Dariel cargando una bolsa con mantas y comida seca y Lisandro abrazado a su cuello, más débil que nunca. En su mochila de cuero, Mauro guardaba los documentos, el dinero y los análisis médicos. Todo lo que poseía cabía en ese bulto. La carretera descendía entre quebradas y desfiladeros, cruzando campos donde las mujeres cosechaban papa y los hombres araban con untas de bueyes. Al llegar a Paita, puerto del norte peruano, encontró un barco de carga que aceptaba pasajeros discretos. Era un buque viejo con cascos oxidados y tripulación silente. No era un viaje cómodo, pero era su única opción.
La noche antes de zarpar se sentaron en el muelle a ver el mar. Era la primera vez que Dariel veía el océano. El viento soplaba con fuerza y el agua se rompía contra las rocas con un estruendo lejano. «Papá, ¿cuánto falta para llegar a donde curan a Alisandro?», preguntó el niño mayor. «No mucho, pero debemos ser valientes». «Como los cóndores que cruzan montañas sin mirar atrás», respondió él abrazándolos. En silencio rezó por fuerza, por claridad y por un milagro. Sabía que aún no habían llegado al punto más difícil del viaje, pero dentro de sí algo se encendía, una llama pequeña pero persistente, porque el amor por sus hijos, aún en la oscuridad más honda, era luz suficiente. El mar se abría como una herida salada frente al viejo barco de carga que los llevaba al norte. Durante el trayecto, Mauro permanecía en cubierta con Lisandro recostado en su pecho y Dariel aferrado a una cuerda raída que colgaba del mástil. El olor a pescado seco, dice Lizal, era constante. El navío, con sus metales oxidados y pintura descascarada, crujía en cada ola, como si arrastrara siglos de cansancio. Cada noche era una incertidumbre, cada mañana una prueba de que aún seguían vivos. Habían pasado 3 días desde que zarparon de Paita. Dormían entre redes de pesca enrolladas y barriles de agua. Uno de los marineros, un anciano con el rostro surcado por arrugas como caminos viejos, les ofrecía a veces pan duro y café tibio. Nadie preguntaba mucho. El silencio era la regla del mar. Lisandro empeoraba. Ya no podía sostenerse en pie. Mauro cargó a Lisandro envuelto en una manta, mientras Dariel lo seguía en silencio, con los ojos bien abiertos. El patrón los observó con desconfianza. Era un hombre bajo, de piel curtida y dientes amarillentos. «¿Cuánto traes?», preguntó sin saludar. Mauro abrió su bolsa de cuero y le mostró parte del dinero, justo lo suficiente. «Es urgente. El niño está enfermo. Debo llegar a Guatemala», dijo. El hombre tomó el dinero sin contar y señaló el bote con la cabeza. «Suban y que no se entere nadie». Las primeras horas del viaje fueron tranquilas. El mar se calmaba por momentos y el cielo se despejaba revelando constelaciones desconocidas. Dariel dormía apoyado en un costal. Lisandro apenas murmuraba entre sueños. Mauro no cerraba los ojos. Sujetaba la mochila contra su pecho, como si al aflojar los brazos el mundo entero pudiera caer. Cerca del amanecer, cuando el sol apenas empezaba a asomar en el horizonte, una sombra se dibujó a lo lejos. Era un yate grande, moderno, con motores ruidos que rompían la calma del mar como relámpagos. Venancio cambió de expresión, murmuró algo y apagó las luces del bote. «No es buena señal», dijo. «¿Quiénes son?», preguntó Mauro. «Gente que no hace preguntas, gente con armas». El yate se acercó rápido. Era blanco, reluciente, pero su presencia resultaba ominosa. En pocos minutos estaba a su lado. Desde la cubierta bajaron 5 hombres armados, jóvenes en su mayoría, con rostros endurecidos por la vida y rifles colgados del hombro. Uno de ellos, de cabello largo y cicatriz en la ceja, tomó la palabra. «Bajen del bote todos y dejen sus cosas». Mauro obedeció sin hablar. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor desesperado. Acomodó a Lisandro sobre la arena húmeda y abrazó a Dariel. Los otros pasajeros, pescadores, comerciantes, migrantes, bajaron en silencio, algunos temblando. Los hombres armados revisaban las mochilas con rapidez, buscando dinero, joyas, objetos de valor. Cuando uno de ellos abrió la mochila del curtidor, encontró los fajos de billetes, los análisis médicos, la carta del doctor Vázquez y el sobre con el sello consular. «Oye, Fausto», gritó levantando el sobre. «Mira, esto parece importante». El tal Fausto se acercó. Era el de la cicatriz de unos 30 años con ojos de alguien que ya había visto demasiado. Tomó el sobre y lo abrió con desgano, esperando encontrar más dinero. Pero al leer el contenido, su rostro cambió. Sus ojos pasaron de la indiferencia a una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo parecido al recuerdo. Leyó cada línea, el diagnóstico,
el nombre del niño, la urgencia médica, el permiso especial. Se quedó en silencio por un instante, como si no supiera qué hacer. Luego, sin mirar a nadie, caminó hasta el curtidor, que aún estaba de rodillas cubriendo a sus hijos con su cuerpo. ¿Eres tú el del niño enfermo?, preguntó sin levantar la voz. Sí, él se llama Lisandro. Vamos camino al hospital en Guatemala. Es todo lo que tengo, respondió Mauro con firmeza, aunque las manos le temblaban. El silencio duró unos segundos. Fausto apretó los labios, bajó la vista hacia el niño dormido y tragó saliva. Hace 2 años perdí a mi hermana menor. Se llamaba Ismara. Tenía un tumor igual, pero no pudimos pagar su operación. Murió en casa gritando de dolor. Nunca pude perdonarme, dijo. Luego miró al hombre frente a él, cubierto de polvo y sal, y al niño pálido entre mantas. Esto no va a pasar de nuevo. Volvió al bote sin decir más. Reunió a los otros hombres. Algunos protestaron, pero él los calló con una mirada. Regresó junto a Mauro y le entregó la mochila intacta. Aquí está todo. No falta ni un centavo, dijo. No entiendo, murmuró el curtidor temblando. No tienes que entender. Solo llévalo. Llévalo y sálvalo. No dejes que se te muera como se murió mi hermana. Mauro se arrodilló y lo abrazó. No hubo palabras, solo el sonido del mar chocando contra las piedras y las primeras aves cruzando el cielo. Fausto se quedó un momento observando a Lisandro. Luego se giró y volvió al yate, que se alejó con la misma velocidad con la que había llegado. En la playa, los pasajeros recuperaban sus cosas sin creer lo que acababa de suceder. Mauro miró el rostro dormido de su hijo y por primera vez en mucho tiempo lloró sin esconderse. Aquel día, cuando por fin llegaron al muelle guatemalteco, el sol brillaba con una intensidad inusual. El contacto del doctor Elías Cruz los esperaba con un vehículo humilde y una sonrisa sincera. Subieron sin hablar. El viaje aún no terminaba, pero el paso más incierto ya había quedado atrás. Había cosas que no entendía, milagros que no sabía cómo nombrar, pero sabía esto. En medio de los caminos torcidos, alguien se había cruzado con su historia y la había cambiado, no por obligación ni por culpa, sino porque algo dormido en él había despertado. Y eso bastaba para seguir adelante. La carretera que unía el puerto con la ciudad de Quetzaltenango se extendía como una serpiente herida entre campos de caña y cafetales húmedos. Las ruedas del viejo camión donde viajaban vibraban con cada curva y la suspensión rechinaba como si estuviera a punto de rendirse. Mauro iba sentado junto a la puerta, Lisandro en su regazo y Dariel recostado sobre un costal de papas en la parte trasera. Los ojos del curtidor no parpadeaban. Cada tramo superado era una victoria silenciosa, un ladrillo más que lo acercaba al hospital, donde su hijo tal vez podría tener una segunda oportunidad. El conductor era un hombre taciturno, con bigote espeso y manos manchadas de grasa. No preguntó nada cuando Mauro le mostró la carta médica sellada y le pidió que lo llevara lo más cerca posible del Hospital San Gabriel, donde el doctor Elías Cruz los esperaba. Solo sintió como si hubiera visto suficientes cosas extrañas en esa ruta, como para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Por primera vez desde que inició el viaje no sabía qué hacer con sus manos. Estaban vacías. El doctor le ofreció asiento y un vaso de agua. Dariel se sentó a su lado sin quitarse la mochila. Su hijo tiene una batalla dura por delante, pero aquí tenemos el equipo, los especialistas y lo más importante, tiempo. Llegaron justo a tiempo, dijo el médico. Y el costo apenas logré llegar. No sé si puedo pagar, preguntó Mauro bajando la vista. Tenemos un fondo humanitario. Ya tenemos los documentos oficiales y la carta del doctor Vázquez. No le pediremos nada más. Salvar a su hijo es suficiente recompensa, respondió con una sonrisa tranquila. Esa noche durmieron en una pequeña sala de espera sobre bancas de madera. Mauro no podía cerrar los ojos. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada sonido en los pasillos lo despertaba. A las 5 de la mañana, una enfermera vino a buscarlo.
El doctor Cruz quiere verlo en la unidad de cuidados intensivos, dijo. El corazón del curtidor dio un salto. El área de cuidados estaba fría y silenciosa. Lisandro dormía conectado a cables y sondas. Su rostro parecía más pequeño, más pálido. El médico estaba allí revisando una radiografía en una caja de luz. La masa está justo detrás del lóbulo izquierdo. Es operable, pero la intervención debe ser muy precisa. Cualquier error podría afectar su habla, su coordinación, pero confíe en mí. Lo hemos hecho antes, explicó mientras señalaba las zonas afectadas. Mauro no respondía, solo escuchaba el golpeteo sordo de su corazón. En su mente se repetían escenas de su infancia, el taller de su padre, los domingos en la feria, la voz de Tarsila cantando mientras cocinaba. Todo parecía tan distante, como si esa vida le perteneciera a otro hombre, uno que no sabía lo que era temer por la vida de su hijo. Volvió a la sala donde Dariel dormía en el suelo con la mochila como almohada. Se sentó junto a él y acarició su cabello. «Está en buenas manos», murmuró. «¿Va a vivir?», preguntó el niño medio despierto. «Sí, va a vivir, tiene que hacerlo». Durante los días siguientes, el hospital se volvió su mundo. Veía pasar médicos, enfermeros, camillas, pacientes con nombres que no conocía. Belmira le escribía cartas que llegaban con retraso, llenas de preocupaciones y oraciones. Mauro no respondía, no podía. Cada fibra de su ser estaba puesta en la espera. El día de la operación llegó con un amanecer brumoso. Mauro acompañó a Lisandro hasta la antesala del quirófano. El niño lo miró por primera vez en días. «Papá, Deleir», preguntó con voz temblorosa. «No lo sabrás hoy», respondió y besó su frente con fuerza. Luego lo vio desaparecer detrás de una puerta de metal y entonces, por primera vez desde que Tarsila murió, se permitió caer de rodillas en silencio en medio del pasillo. No rezó, solo esperó. El quirófano se mantuvo cerrado durante horas. Mauro, sentado en una banca de metal, mantenía los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Dariel dormía a su lado encogido en un rincón, abrazando la mochila con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El silencio del hospital era apenas interrumpido por el eco de pasos lejanos y el zumbido monótono de las luces fluorescentes. Pasadas las 11, el doctor Cruz salió con el rostro cubierto por el sudor, se quitó la mascarilla y caminó hacia él con paso firme. La operación fue un éxito. Retiramos la masa sin complicaciones, pero las próximas 72 horas serán críticas, dijo Mauro. Reaccionó al instante. Solo parpadeó como si las palabras tardaran en tomar forma. ¿Está vivo?, preguntó apenas audible. Sí, ahora solo resta esperar que despierte sin secuelas. Esa noche volvió a dormitar en la sala de espera, esta vez con el alma más liviana. Cuando abrió los ojos por la mañana, Dariel lo miraba con los ojos cansados pero tranquilos. ¿Y Lisandro?, preguntó sin rodeos. Sigue dormido, pero está fuera de peligro. Lo hizo bien. Es fuerte como su madre, respondió acariciándole la cabeza. Durante los días siguientes, la recuperación fue lenta, pero estable. Lisandro abría los ojos por momentos, murmuraba cosas sin sentido, pero empezaba a mover los dedos y a reconocer las voces. El equipo médico se mostraba optimista. El doctor hablaba de rehabilitación, seguimiento neurológico, medicación por un tiempo prolongado, pero todo eso implicaba gastos que Mauro ya no sabía cómo cubrir. El fondo humanitario había cubierto la operación, pero no el tratamiento prolongado, ni la estadía, ni los traslados futuros. El peso de la deuda aún colgaba como un plomo de su cuello, mientras ascendían lentamente, el curtidor sentía que el peso de Lisandro no era solo físico, era la memoria viva del camino recorrido, del miedo, del sacrificio, del amor en carne y hueso. Cada paso en esa tierra ajena era también un paso hacia el pasado, hacia la vida que había dejado atrás, con tal de rescatar lo que le quedaba. Dariel caminaba delante,
más flaco y más callado que nunca, pero sus ojos seguían mirando al frente con la determinación del que ya ha crecido antes de tiempo. Al llegar al pequeño poblado, encontraron un puesto de comida callejera. Una mujer de rostro redondo y sonrisa cansada los atendió sin hacer preguntas. Mauro pagó con las últimas monedas y en poco tiempo los tres comieron por primera vez en casi 2 días. Pan tostado, café negro y unos frijoles recalentados. Pocas veces la comida había tenido tanto sabor. La mujer miró a Lisandro con compasión. ¿Está enfermito el niño?, preguntó con suavidad. Ya no tanto, respondió Mauro sin apartar la vista de su hijo dormido. Después de comer, preguntaron por algún transporte hacia el sur. Un camionero aceptó llevarlos hasta una estación de buses más grande en la siguiente ciudad. Durante el trayecto, Mauro volvió a abrir la mochila para asegurarse de que todo estaba allí. Las medicinas, los documentos médicos, la carta del alta hospitalaria, los análisis, llegaron a la ciudad poco antes del anochecer. En la terminal el movimiento era constante. Vendedores ambulantes gritaban sus precios. Los motores de los buses rugían. Las madres llamaban a sus hijos. Mauro preguntó por un boleto hacia la frontera sur de Guatemala para poder reingresar formalmente a través de los registros, pero el precio era alto, más del doble de lo que le quedaba. Estaba por resignarse a dormir en la terminal cuando un hombre elegante, de traje oscuro y zapatos relucientes, se acercó con paso decidido. El hombre sacó una carpeta del maletín y se la entregó. Estos son sus papeles de salida y reingreso. Hay un pase humanitario aprobado para su regreso. Nadie se lo va a impedir. No tendrá problemas en los puestos de control. A Mauro le temblaban las manos cuando tomó los documentos. Dariel se acercó curioso y miró al funcionario con desconfianza. Núñez lo notó y sonrió. El mundo necesita más padres como usted. Consiguieron un bus al amanecer. Viajaron durante horas cruzando caminos polvorientos, aldeas hundidas entre árboles y carreteras sin nombre. En cada parada, Mauro bajaba a mojar un pañuelo y se lo pasaba por la frente a Lisandro, que dormía casi todo el tiempo, pero con un color más saludable en las mejillas. El tumor ya no estaba, pero el cuerpo aún luchaba por recobrar sus fuerzas. Dariel lo cubría con cuidado cada vez que bajaban del bus, como si entendiera que esa vida apenas recuperada era más frágil de lo que parecía. En el último tramo del viaje, cuando ya cruzaban las primeras montañas que anunciaban la frontera de regreso a Perú, Mauro se permitió cerrar los ojos, no para dormir, sino para imaginar. El taller de curtiembre, los cueros tendidos al sol, el olor a tierra mojada en Yacuruma, el sonido de las campanas los domingos por la mañana y luego la imagen de Fausto con la mochila en las manos y la mirada de alguien que había dejado atrás una vida de sombras. Porque Mauro sabía que no todos los bandidos eran iguales. Mauro solo asintió. No era hombre de palabras y después de todo lo vivido, las suyas se habían vuelto más escasas. El camino hasta la casa de Belmira les tomó media hora a pie. El pueblo se había mantenido igual. Calles de tierra apisonada, muros de adobe, tejados rojizos y perros dormidos en las esquinas. Algunos vecinos los reconocieron, pero se limitaron a saludar con una inclinación de cabeza. Nadie preguntaba mucho en Yacuruma. Cada quien cargaba sus propios silencios. La puerta de la casa de su hermana estaba entreabierta. Belmira salió justo cuando pisaban el umbral, como si los hubiera presentido. Su rostro se transformó en segundos, las manos le temblaban y antes de decir nada abrazó a Lisandro con una delicadeza que no le conocían. «Estás vivo, carajo», murmuró. Luego abrazó a Mauro con más fuerza de la que él recordaba que tenía. Pasaron los días entre cuidados, infusiones de hierbas, sopa de quinoa y silencio. Lisandro se recuperaba con lentitud, dormía mucho, pero comía más y comenzaba a hacer preguntas otra vez. A veces se sentaba a mirar por la ventana como si todo lo visto fuera un sueño.
Dariel regresó a la escuela, donde lo recibieron como si hubiera vuelto de una guerra. Mauro retomó el taller de cuero, aunque todo lo había vendido. Empezó desde cero con un banco de madera, una cuchilla prestada y la ayuda de un viejo vecino. Cada corte, cada raspado sobre el cuero, era una oración muda. Un mes después de su regreso, una carta llegó por correo desde Guatemala. El sobre, sellado y perfumado con desinfectante hospitalario, traía dentro una nota del Dr. Cruz. En ella detallaba el seguimiento necesario para Lisandro, las fechas de revisión y una copia de la factura hospitalaria. Mauro la leyó despacio, línea por línea, hasta que llegó al final. Allí, en tinta negra, aparecía la leyenda. Monto total saldado, donación anónima, no requiere reembolso. El hombre dejó la carta sobre la mesa. Belmira lo miraba desde la cocina. ¿Qué dice?, preguntó. Que no debo nada, respondió él sin emoción. La mujer frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Quién pagó todo eso? Mauro sacó del bolsillo la carta doblada que había encontrado en la mochila, la que había escrito Fausto. La leyó en voz alta y cuando terminó, Belmira se quedó en silencio. Luego, con voz quebrada dijo, a veces el corazón más sucio es el que más quiere limpiar su sombra. Esa noche, mientras todos dormían, alguien golpeó la puerta con firmeza. Mauro se levantó con desconfianza, tomó un palo que tenía junto a la pared y fue a abrir. Al otro lado, parado bajo la lluvia ligera, estaba un hombre con abrigo de lana, sombrero de ala ancha y maletín de cuero fino. Su rostro le resultaba vagamente familiar, aunque más limpio, más pulcro. El visitante se quitó el sombrero con un gesto pausado. ¿Me recuerdas?, preguntó Mauro. Entrecerró los ojos. La voz sí, la silueta también, pero faltaba algo. El visitante sonrió. Soy Fausto. El curtidor bajó el palo. No dijo nada. El otro hombre dio un paso al frente y le tendió el maletín. No vengo a pedir perdón. Eso ya lo hice esa noche. Vengo a darte esto. Mauro no se movió. ¿Qué hay ahí?, preguntó. Lo suficiente para pagar tu deuda, reconstruir tu casa, recuperar tu taller. Lo suficiente para que no vivas con miedo. Respondió el hombre. ¿Por qué harías algo así? Fausto respiró hondo. Porque me vi reflejado en ti. Porque al devolverte esa mochila me devolví a mí mismo. Regresé con mis padres. Me recibieron sin preguntas. Y descubrí que no todo estaba perdido. Mauro lo miró largamente, luego, sin decir una palabra, abrió la puerta por completo y lo invitó a pasar. Belmira se despertó por el ruido. Cuando vio al visitante, se quedó quieta. Fausto hizo una leve reverencia. No quiero incomodar, solo quería cerrar un ciclo. Se sentaron en la cocina y compartieron té caliente de manzanilla. Fausto contó su historia sin adornos. Las drogas, las fugas, la rabia. La hermana muerta en una cama, sin morfina, sin esperanzas. Y luego el recuerdo, la noche del saqueo, los ojos de Mauro cubriendo a sus hijos. No podía irme de nuevo, así que regresé. Mis padres tienen dinero, pero no sabían cómo usarlo. Yo sí. Este maletín es parte de ese regreso. Cuando Mauro lo abrió, encontró fajos de billetes, papeles notariales, una tarjeta con un número telefónico y una nota más. El ángel caído también puede volar. Gracias por recordármelo. Días después, Mauro regresó a su antigua casa pagando la deuda para recuperarla. Comenzó a reconstruirla con ayuda de los vecinos. Compró, instaló una curtiembre mejorada, tejió cueros más finos que nunca. A su nuevo negocio lo llamó el hijo de la montaña. Lisandro jugaba en el patio con Dariel. El sol les caía sobre los hombros y el viento agitaba las hojas del maíz. Mauro los miraba desde la sombra.
El miedo no se había ido, pero ahora sabía que no estaba solo y eso bastaba. La feria de Yakuruma había crecido con los años. Ahora no solo vendían papa y aves, llegaban camiones desde Huancayo, comerciantes con radios a pilas colgando del cuello, mujeres que ofrecían fruta en canastas tejidas, niños que corrían entre toldos de tela colorida. Mauro Sayago caminaba entre la multitud con paso pausado. Saludaba con un gesto breve a quienes lo reconocían. Cargaba una bolsa de cuero hecha por él mismo con costuras finas y cierre de bronce. En el fondo, una carta esperaba desde hacía días ser entregada. Se detuvo frente al único puesto de correo del pueblo. Un buzón rojo oxidado en la base descansaba junto a una banca de madera. Sacó la carta, la miró por última vez y la dejó caer por la ranura. El remitente decía simplemente, el hijo de la montaña. Volvió caminando por el camino viejo que pasaba entre eucaliptos. Al fondo se erguía su nueva casa. Paredes de adobe lustrado, techos de tejas recién colocadas, una curtiembre amplia que respiraba vida. Una tarde, mientras observaban cómo los cueros se secaban bajo el sol, el muchacho, ya más alto y con voz decidida, le dijo, ese hombre, el del yate, él fue un ladrón, sí, pero también un ángel, no como los de los cuadros. Sino uno de carne y hueso, uno que cayó, pero no se quedó abajo. Mauro no respondió en ese momento, pero entendía algo que antes no comprendía del todo. Las segundas oportunidades no solo se dan, se construyen. Lisandro corría por el patio persiguiendo una pelota de trapo mientras Belmira colgaba ropa cerca del horno de barro. Aún se cansaba rápido, aún tomaba sus medicinas todos los días, pero su risa había vuelto. Una risa limpia, como la del agua que corre entre piedras. Mauro lo observaba desde la sombra del alero, tallando una nueva pieza de cuero entre las manos. Cada marca, cada corte era parte de un ciclo que se cerraba. Una mañana, semanas después de enviar la carta, recibió respuesta. No fue por correo electrónico. Un joven de la ciudad de traje claro y motocicleta ruidosa llegó al pueblo con un sobre en la mano. Lo entregó sin decir palabra y se marchó dejando una nube de polvo a su paso. Mauro se sentó bajo la higuera para abrirlo. Dentro un papel grueso con letra firme. Don Sayago, recibí su carta. No esperaba saber de usted tan pronto. Me alegró saber que el taller prospera, que sus hijos están bien. La vida me ha llevado por otros caminos. He decidido quedarme en tierra. Compré una pequeña hacienda al norte, donde cultivo café. Mis padres me ayudan. He conocido a gente buena, sencilla. Trabajo la tierra con las manos. Nunca lo hice antes, pero me gusta. Me recuerda que estoy vivo. No sé si soy un hombre bueno, pero cada día intento no ser el mismo que fui. Usted fue el inicio de ese cambio, su silencio, su mirada, su abrazo. A veces no hace falta decir nada, solo estar. Gracias por devolverme algo que yo ya había enterrado, la posibilidad de volver. Un abrazo. Mauro dobló la carta con cuidado y la guardó en una caja donde conservaba pocas cosas. La foto vieja de su boda y un dibujo que Lisandro había hecho en el hospital, donde 3 figuras de palo se tomaban de la mano frente a una casa con chimenea. Esa caja era su historia y esa carta, una parte más de ella. Con el paso de los meses, el negocio creció. Mauro enseñó a jóvenes del pueblo el arte de curtir sin químicos, con plantas y sal, como lo hacía su padre. Las mochilas que fabricaban llegaron a los mercados de Lima. Viajó una vez con Dariel a exponer sus productos en una feria artesanal. Fue la primera vez que el hombre vio el mar sin temor. Se quedaron en silencio mirando las olas. El pasado ya no dolía, ahora era parte de su fortaleza. Lisandro empezó a escribir cuentos. Historias de niños que cruzaban países en busca de curas, de padres que dormían en salas de hospital, de bandidos que escondían corazones rotos bajo sus abrigos. Mauro lo escuchaba en las noches leer sus relatos en voz alta. A veces reía, a veces lloraba, pero siempre aplaudía al final. Años después, cuando ya peinaba canas y los días pasaban más lentos, recibió otra visita inesperada en su taller.
Un hombre elegante, de cabello ligeramente encanecido, bajó de un auto oscuro. Traía un bastón con mango de plata y unos lentes oscuros. Lo esperó junto al portón. Mauro lo reconoció de inmediato, no por la ropa ni el bastón, sino por la forma de estar de pie, con el peso de quien ha caminado demasiado. Lo invitó a pasar sin decir palabra. Se sentaron bajo la higuera como años atrás. No vine a quedarme, dijo Fausto. Solo quería ver si de verdad existía este lugar. Existe, respondió Mauro. Gracias a ti. El visitante observó el taller, los niños aprendiendo a trabajar el cuero, las pieles tendidas como alas al sol. ¿Te has perdonado?, preguntó sin mirarlo. Fausto se tomó su tiempo. No del todo, pero aprendí a vivir sin miedo, a recordar sin que me queme por dentro. Fausto se despidió, se puso de pie, le estrechó la mano y se marchó sin añadir nada más. Nunca más volvió a verlo. Pero cada vez que el viento soplaba entre las ramas de la higuera, Mauro pensaba en él, en el hombre que cayó y en el hombre que decidió levantarse, no por obligación, sino por elección. Que ningún gesto es demasiado pequeño cuando nace del amor, que incluso quien ha caído puede alzar el vuelo si encuentra el motivo correcto para mirar hacia arriba. En un rincón del taller, donde las herramientas cuelgan ordenadas como instrumentos de otro tiempo, Mauro colocó un pedazo de cuero tallado con las palabras que resumen su historia y la de muchos otros. Donde hay un corazón que no se rinde, siempre habrá un camino. Y así, entre el rumor del viento y el aroma del cuero curado, Yakuruma siguió adelante como siempre, como debe ser. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima historia. M.